Hola a todos y bienvenidos a Somos de Primera, hoy con un nuevo vídeo donde vamos a repasar cómo han sido estos dos primeros partidos del Elche Club de Fútbol en esta pretemporada. ¡Arrancamos! Pero antes tengo que hacer un pequeño inciso porque seguramente si no lo hago reviento, y es decir que qué mal queda la camiseta del Elche Club de Fútbol sin la franja en la parte trasera, en la parte de la espalda. La verdad que ya habíamos visto alguna imagen y demás, pero es que verlo sobre el campo queda todavía peor, queda horrible. De hecho, es que no parecemos ni el Elche Club de Fútbol, parecemos el Racing, parecemos el Córdoba, no sé. Cualquier equipo menos el Elche Club de Fútbol. Pero bueno, al final es lo que hay, es lo que nos va a tocar esta temporada y no se puede hacer nada. Y ahora sí, arrancamos ya a analizar un poquito cómo han sido estos dos primeros partidos del Elche Club de Fútbol en esta temporada 2019-2020. Como todos sabéis, el primer encuentro se vivió en el Isabel Fernández, se vivió en Torrellano y también frente al Athletic Club Torrellano. Un equipo que está jugando en regional preferente, pero ahora os comentaré, sobre todo en la primera parte, plantó bastante cara al Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que se plantó en ese Isabel Fernández con un 11 muy reconocible por todos, porque de hecho todos esos 11 jugadores ya estaban la temporada pasada, y las novedades más grandes pues quizás las pudimos ver en el centro del campo, donde jugó Gonzalo Villar y Manuel Sánchez, ¿no? Y el año pasado, sobre todo en el tramo final de temporada, era más propio ver a Karim Azamoun y a Javi Flores, ¿no? Pero bueno, los dos han salido y ese fue el 11 por el que apostó Pacheta. Y como os decía, una primera parte, la verdad, bastante igualada, donde los de Uge Sánchez, sin ninguna duda, plantaron cara al Elche Club de Fútbol y no vimos tampoco demasiadas ocasiones. Sí que recuerdo una muy clara del señor Nino, como no, donde Dudu, el portero del Athletic Club Torrellano, hizo una intervención brillante. La podría haber firmado el mejor Casillas. La verdad que estuvo muy hábil y consiguió sacarle a Nino un cabezazo muy bueno, pero poquito más, la verdad. No vimos grandes ocasiones, no vimos tampoco a ninguno de los dos equipos dominar. Es cierto que el Elche, pues bueno, al final tiene jugadores de una categoría superior y demás, y sí que es verdad que la balanza se decantó un poquito, ¿no? Para los de Pacheta, pero como digo, una primera parte muy igualada, pero ese resultado de 0-0 se rompería prácticamente en la última jugada de la primera parte, minuto 44, si no recuerdo mal, donde tras una brillante jugada de Iván Sánchez iba a haber el desmarque de Nino, y Nino, sin dejar la pelota botar, iba a conseguir batir a Dudu en una jugada espectacular, que al final pues es lo que decimos, ¿no? Se nota que son jugadores de otra categoría, ¿no? Pero brillante la conexión entre Iván Sánchez y Nino para firmar el primer gol de esta pretemporada. La segunda parte, en este caso, la verdad que fue mucho más interesante. Primero, porque por fin tuvimos la oportunidad de ver a los nuevos refuerzos del Elche Club de Fútbol, y no ya nuevos refuerzos, sino otros jugadores que se están jugando el puesto. Os hablo de gente como por ejemplo de Óscar Gil, que actualmente está en el lateral derecho únicamente con Tequio, y a mí es un jugador que en estos dos primeros partidos tampoco me ha disgustado, la verdad, lo ha hecho a buen nivel. También vimos a Borja Martínez, que parece que si se queda en el Elche Club de Fútbol va a ser de lateral izquierdo, y bueno, pues a priori no ha destacado mucho, pero podría ser el puesto que ocupe esta temporada. También tuvimos la oportunidad de ver sobre el terreno de juego a Ramón Folch, el ex del Oviedo. Yo creo que hizo sobre todo un primer partido contra el Torrellano muy bueno, dando equilibrio al centro del campo e incluso demostrando que puede ser también un jugador con bastante llegada. Marcó un gol que ahora lo comentaremos, y para mí Ramón Folch fue de lo mejorcito, la verdad, en esta primera jornada contra el Athletic Club Torrellano. Si hablamos del centro del campo, también tenemos que destacar la entrada de Enfulu, o Nuque, ¿no? Que es como le gusta que le llamen, que también pudo disputar sus primeros minutos con la camiseta del Elche Club de Fútbol, y bueno, dejó detalles, ¿no? De ese jugador potente, de ese jugador correoso, y bueno, jugó un poquito más adelantado que Manu Folch, parece, ¿no? Que esa puede ser su posición dentro del equipo, y como os digo, tampoco dejó malas sensaciones. Otro de los hombres que tenemos que destacar y también entró en esta segunda mitad es Manu Justo, un jugador que la verdad llegaba al Elche Club de Fútbol sin pena ni gloria, y que de hecho en las primeras semanas de estar aquí parecía que iba a salir cedido al Murcia, pero esos problemas que hubo con John y demás
pues bueno, hicieron que ese fichaje se cancelara y está haciendo la pretemporada con el conjunto ilicitano y lo está haciendo muy bien, la verdad. Partió desde banda, es un jugador que a lo mejor puede jugar más de delantero, pero bueno, es un jugador polivalente en ese sentido y la verdad que lo hizo muy bien, incluso también consiguió marcar un gol y es algo que demuestra que es un jugador aprovechable, por lo menos de lo que hemos visto, y también lo más interesante, y por lo menos lo que yo considero, es que es un delantero diferente, ¿no?, a los que tenemos, por lo menos en plantilla, ¿no? Porque Yacine, Claudio Medina, por ejemplo, Nacho Ramón, son jugadores quizás de un perfil más parecido, pero este Manu Justo pues te puede dar más versatilidad en las zonas de ataque. Y hablando también de Claudio Medina, hablando también del exjugador sportinguista, tenemos que destacar que también tuvo la oportunidad sobre el Isabel Fernández para disputar esos segundos 45 minutos. Y bueno, la verdad que dejó algún que otro detalle, pero no tuvo su día, sobre todo de cara a gol. Se plantó en varias ocasiones delante del meta y no pudo definir, pero bueno, es un jugador que la gente también le tiene muchas ganas, hay mucha ilusión puesta con él. Viene de ascender a segunda división con el Mirandés, después de estar ese año cedido. Y vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? El bueno de Claudio Medina, que sobre todo en el segundo partido, ahora también lo comentaremos, estuvo mucho más acertado. Y por último, también tuvimos la oportunidad de ver sobre el terreno de juego a Pere Milla y a Fidel Chávez, que bajo mi punto de vista eran los dos jugadores que más ganas, la verdad, tenía de ver. El primero de ellos, Pere Milla, la verdad que se notó que salió con muchas ganas, salió muy motivado, muy participativo, buscando constantemente el desmarque, pero no tuvo seguramente el mejor de sus días, ¿no? Estuvo un poco indeciso, sobre todo en esas decisiones finales, pero aún así sí que dejó detalles de bastante calidad. Y el otro, pues es Fidel Chávez, que bueno, yo creo que ya todos lo conocemos, sabemos de su talento. Partió desde la banda izquierda y la verdad que dejó pues jugadas de ser un jugador pues brillante, ¿no? A mí Fidel siempre me ha encantado. De hecho no entendí mucho su salida cuando estábamos incluso en primera división, y yo creo que puede ser uno de los jugadores más importantes en esta plantilla del Elche Club de Fútbol. Así que gran partido, gran segunda parte de Fidel, que incluso asistió a Manu Folk en uno de los goles. El partido finalmente terminaría 0-3, favorable para los intereses del Elche Club de Fútbol, con ese primer gol de Nino que comentaba anteriormente. También el gol de Manu Folk a la salida de un córner, servido por Fidel. La verdad que la estrategia este año, creo que con Fidel vamos a ser mucho más peligrosos. Y luego el tercer gol sería o llegaría de las botas de Manu Justo tras un buen pase de Óscar Gil. Así que así terminaría este primer partido de pretemporada. Athletic Club Torrellano 0, Elche Club de Fútbol 3. Un partido donde tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones, pero que el Elche fue de menos a más y finalmente consiguió ganar de una forma bastante holgada. También queríamos analizar cómo fue el segundo partido. De hecho el Elche jugó viernes y jugó sábado, la verdad, bastante carga de partidos para, pues bueno, apenas en 24 horas. Y la verdad que este segundo encuentro, en esta ocasión contra la Unión Deportiva Ilicitana, fue totalmente diferente. El partido se disputó en el José Díez Iborra, el campo que hay en la ciudad deportiva, y la verdad que prácticamente desde los primeros compases del encuentro vimos que la tónica del encuentro iba a ser bastante dispar a la que habíamos vivido contra el Torrellano. En esta ocasión, como era de esperar, Pacheta apostó por un once totalmente diferente, donde, bueno, pudimos volver a ver a Enfulu, que la verdad fue uno de los jugadores más destacados. Ahora también comentaremos algo sobre el congoleño. También pudimos ver nuevamente a Claudio Medina, que estuvo mucho mejor que contra el Torrellano. Y sobre todo vimos a Nacho Ramón y a Rubio, que bueno, en el primer partido se quedaron fuera de la lista de convocados, pero en este partido ambos fueron titulares. Y sobre todo Nacho Ramón demostró a Pacheta que, bueno, ahí está Nacho Ramón, la verdad que lo hizo muy bien. Y precisamente de las botas de Nacho Ramón nacería el primer gol del encuentro, minuto 8 más o menos. Recibió la pelota dentro del área, se giró a las mil maravillas y consiguió batir la portería de la Unión Deportiva Ilicitana. La verdad que Nacho Ramón dejó detalles, demostró, pues bueno, sobre todo su característica más fuerte, ¿no? Que es un jugador que juega muy bien de espaldas, un jugador que puede desahogar al equipo abriendo a banda, y sobre todo el gol, ¿no? Que es algo que siempre ha caracterizado a Nacho Ramón, la verdad.
El segundo gol del Elche llegaría tan solo unos minutos más tarde, siendo obra de Manu Justo y después de un buen pase de Óscar Gil. Ojito con este Manu Justo, porque todo hace indicar que va a salir cedido, sería lo lógico, pero 2 partidos, 2 goles, y veremos a ver si no acaba de convencer a Pacheta. La verdad que con este 0-2 parecía que el partido estaba totalmente finiquitado, no ya solo por el resultado, sino por lo que estábamos viendo en el terreno de juego, pero la Unión Deportiva Ilicitana lo iba a seguir intentando y de hecho iba a conseguir recortar distancias con un gol de libre directo de Molina. La verdad que tenemos que decir que Satoka, que fue titular en el día de ayer, bajo mi punto de vista no estuvo nada fino en esa acción. Primero porque colocó muy mal a la barrera y después porque, bueno, era una falta lateral, entró por su palo, cubrió mal esa zona y así llegó el 1-2 de la Unión Deportiva Ilicitana. Pero la UDI estaba prácticamente celebrando ese 1-2 cuando Enfulu provocó un penalti, bajo mi punto de vista bastante claro, que Claudio Medina se encargaría de transformar y pondría el 1-3. También fue un poco la clave del partido, ¿no? Que no se pudo enganchar al encuentro en ningún momento, ¿no? La Unión Deportiva Ilicitana, y bueno, pues con ese 1-3, pues sin duda fue un baño de agua fría nuevamente para los de Johnny Gálvez. Claudio Medina transformó ese penalti y parece que le dio bastante confianza, porque creo que vimos la mejor versión de Claudio Medina en estos 2 encuentros. Primero, asistiendo de forma magistral para Omenuke Enfulu, y la verdad el congoleño consiguió también definir muy bien, era el 1-4, y después también consiguió asistir a las mil maravillas, pero en este caso para Nacho Ramón, que consiguió batir al meta de la Unión Deportiva Ilicitana y también poner el segundo gol en su cuenta. Y todavía quedaría tiempo para que viéramos el sexto gol, nuevamente obra de Enfulu, que la verdad tenemos que hacer especial mención, porque la verdad que hizo un partidazo Enfulu, no solo ofensivamente, porque de hecho se incorporó bastante al ataque, sobre todo llegando desde atrás, pero es que también estuvo muy bien, estuvo muy correoso en el centro del campo, muy bien en el juego aéreo, y la verdad que cogió un partido muy completo, y yo tengo que reconocer que era de los que no me acababa de convencer mucho Enfulu, pero después de ver estos 2 partidos, mi opinión está cambiando. Es cierto que son 2 partidos contra 2 regionales preferentes y que tampoco hay que sacar muchas conclusiones, pero de momento, a lo mejor dentro de 7 días digo otra cosa, no me está disgustando este Nunke, la verdad. Arrancaba una segunda parte pues totalmente decidida, pero sí con la expectación de ver nuevamente en el terreno de juego a los nuevos fichajes, sobre todo a Ramón Fall, que la verdad que hizo un partido bastante completo, no tuvo tampoco demasiado trabajo, pero tuvo un rendimiento óptimo. También ver a Pere Milla, que en este encuentro la verdad fluyó mucho mejor y estuvo mucho más acertado, sobre todo en los últimos metros, consiguiendo marcar hasta 2 goles. Y por último al señor Fidel Chávez, que nuevamente volvió a revolucionar el partido en estos segundos 45 minutos y consiguió dar 2 asistencias más que se le unen a la que ya dio contra el Torrellano. Además, las 3 han sido en corners. En este caso, el primero fue para Pere Milla, que remató prácticamente a placer, y el segundo córner pues fue para Fidel. Además, desde ángulos distintos. El primero fue desde la derecha y el segundo fue desde la izquierda. Así que yo creo que este año con Fidel tenemos un arma mortífera a balón parado. Y por último, en el minuto 75, Pere Milla conseguiría marcar el 1-9 definitivo. 1-9, la verdad, resultado bastante abultado después de un error de Adrián, el meta de la Unión Deportiva Ilicitana. Y para ir terminando ya el vídeo, simplemente daros mi opinión de lo que han sido estos 2 encuentros, el primero frente al Athletic Club Torrellano y el segundo contra la Unión Deportiva Ilicitana. Como os decía al inicio, la verdad que tampoco podemos sacar demasiadas conclusiones de estos 2 encuentros. Primero porque el equipo llegaba después de una carga física bastante interesante, entonces pues no se puede exigir demasiado. También porque son 2 equipos de regional preferente. Pero sí que es cierto que nos ha servido pues para ver, por ejemplo, pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, las nuevas caras, creo que ninguno de ellos ha respondido mal. Hemos visto detalles de todos. También otros jugadores que a priori parece que no van a contar como Pacheta, como puede ser Óscar Gil, como puede ser Manu Justo, no han hecho malos encuentros y parece que quieren ponérselo
complicado a Pacheta. Luego también el tema del balón parado, que ha funcionado muy bien en estos dos primeros encuentros. Pero bueno, al final, como digo, son pequeños detalles que tampoco son definitivos, porque han sido 2 partidos, pues, de pretemporada. Los siguientes encuentros sí que parece que serán bastante más exigentes. De hecho, el siguiente es contra el Orihuela, pero también tenemos que vernos las caras con equipos como, por ejemplo, el UCAM, por ejemplo, el Albacete, que sí que nos pondrán en más apuros y podremos ver, pues, un poquito más. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por la visualización. Ya sabéis que podéis dejar vuestro like, también podéis suscribiros, que nos anima muchísimo, y sobre todo también queremos saber vuestra opinión de estos 2 primeros partidos de pretemporada del Elche Club de Fútbol. Así que nada, me despido ya, muchas gracias y mucho Elche, un saludo.